Perdí el amor de mi vida por querer sentirme deseada. Mis amigas presumían sus infidelidades, y yo quise imitarlas. Nunca imaginé que llegaría a escribir algo como esto, pero siento que si no lo saco de mi cabeza, no voy a poder seguir adelante. No sé si lo hago para desahogarme, para entenderme a mí misma, o solo para intentar ordenar el desastre que provoqué. Lo único claro es que fui yo quien arruinó algo que era bueno, real, sano, y lo cambié por una necesidad absurda de sentirme validada. Me llamo Felicia, tengo 26 años, y hasta hace muy poco estaba con Fede, el hombre con el que pasé casi 3 años de mi vida. Siempre he sido reservada con mis cosas, pero creo que, para explicar cómo llegué a destruir lo que teníamos, tengo que empezar por lo más simple: nuestra relación funcionaba. De verdad funcionaba. Fede era atento, cariñoso, paciente, y tenía esa forma tranquila de demostrar su amor sin necesidad de declaraciones grandiosas. Recordaba fechas importantes sin que yo se lo pidiera, me acompañaba con mi familia aunque a veces no le apeteciera, y tenía esa estabilidad que en su momento tomé como un refugio. Nos peleábamos, claro, como todos. Discutíamos por tonterías, choqueábamos por diferencias de carácter, pero nunca hubo mentiras, faltas de respeto o gritos. Éramos normales. Normales y estables. De esos amores que no parecen extraordinarios hasta que te das cuenta de lo valiosos que son. Pero mis amigas siempre tenían una opinión distinta. Ellas decían que mi relación era demasiado tranquila, casi aburrida. Una vez, una de ellas dijo riéndose que un hombre tan bueno solo sirve para acostumbrarse y luego aburrirse. En ese momento solo me reí, pero esas palabras se quedaron ahí, como un comentario insignificante que empieza a hacer ruido mucho después. Las conocía desde la universidad. Todas de mi edad, todas con ideas muy marcadas sobre lo que era vivir la vida. Siempre habían sido más impulsivas que yo, más intensas emocionalmente, más dadas a buscar experiencias rápidas. Para ellas la libertad significaba hacer lo que una quisiera sin medir consecuencias, especialmente en lo afectivo. Su manera de sentir no era la mía, pero yo siempre traté de adaptarme lo suficiente para no quedarme fuera del grupo. Con el tiempo, sus conversaciones empezaron a girar alrededor de sus relaciones, pero no desde un punto íntimo o emocional. Era como si compitieran entre ellas. Quien tenía más chicos detrás, quien manipulaba mejor a su novio, quien podía engañar sin ser descubierta. Lo llamaban empoderamiento, pero no era eso. Era una mezcla rara de juegos emocionales, manipulación y necesidad de validación constante. Y lo peor es que lo celebraban entre ellas. Yo escuchaba en silencio. Ellas parecían disfrutar esas historias, sin culpa, sin dudas, como si se tratara de anécdotas divertidas. Y sin darme cuenta, empezaron a verme diferente. Me decían cosas como: eres demasiado buena, seguro nunca has tenido opciones, por eso eres tan fiel, porque nadie te tienta. Decían esas frases riendo, pero siempre había una intención detrás, como si la fidelidad fuera señal de falta de atractivo y no de decisión. Al principio no me afectaba. Cada quien vive el amor a su manera, pensaba. Pero la presión no siempre es obvia. A veces se infiltra como una gota constante que termina desgastando. Y así, sin darme cuenta, empecé a pensar que mi vida era demasiado simple. Que mi relación era demasiado normal. Que yo no tenía historias interesantes que contar. No estaba buscando a otra persona, pero sí empecé a desear sentirme deseada. Lo que necesitaba no era amor, era atención. Validación. Ego. Lo entendí mucho después. La noche que terminó de torcerlo todo está grabada en mi mente. Estábamos en casa de una de ellas, tomando vino. Una dijo, con toda seguridad, que si no te han engañado o no has engañado, no has aprendido nada de la vida. Todas asintieron. Yo intenté opinar, decir que la fidelidad era una decisión, no una imposición. Ellas se rieron. Una me miró directo y me dijo: dices eso porque nunca has tenido opciones reales. Si alguien insistiera de verdad, caerías. No atraes tentaciones. Ese comentario me dolió más de lo que admití. No porque lo creyera, sino porque activó una inseguridad que no sabía que tenía. Me sentí juzgada. Menospreciada. Y aunque debió darme igual, no me dio. Una parte de mí quiso demostrarles que estaban equivocadas. No con palabras. Con hechos. Esa noche regresé a casa confundida. Fede me escribió un mensaje hermoso, preguntando si había llegado bien. Yo le respondí frío. No por él, sino porque estaba molesta conmigo misma. Era como si necesitara sentir algo diferente, algo que rompiera con esa sensación de que yo era la aburrida del grupo. Ahí empezó todo. No de golpe. De a poco. Empecé a subir fotos que antes no habría subido. Contesté mensajes que antes ignoraba. Presté atención a miradas que antes pasaban desapercibidas. No porque quisiera a alguien más, sino porque quería sentirme vista. Una semana después, me escribió un conocido de la universidad. Alguien que jamás me había interesado, pero que en su momento mostró atención hacia mí. Y yo, en lugar de tratarlo con distancia, respondí con entusiasmo. No porque me gustara, sino porque me hacía sentir importante. Las conversaciones crecieron. No era un coqueteo abierto, pero sí lo suficientemente insinuante para que él lo interpretara como interés real. Yo no lo corregí. Eventualmente me pidió vernos. Mi primera reacción fue decir que no. Pero pensé en mis amigas. En lo que dirían. En cómo sonaría la historia si decía que sí. No por deseo,
sino por orgullo. Así acepté la primera cita. Y ese fue el primer paso hacia perder al amor de mi vida. La cita fue en una cafetería cercana a una plaza comercial. Un lugar común, lleno de gente, con mesas pequeñas y música suave. Desde que lo vi acercarse, sentí algo extraño. No era emoción. No era atracción. Era más bien una mezcla de inquietud y culpa, algo que ya me acompañaba desde días antes. Él llegó con una seguridad que no recordaba haber visto cuando lo conocí en la universidad. Saludó como si la situación fuera más cercana de lo que realmente era, como si mi aceptación a vernos implicara algo más que una conversación inocente. Desde el principio noté sus intenciones. Las palabras que elegía, la forma de mirarme, las preguntas demasiado insinuantes. No buscaba conocerme. Buscaba otra cosa. Yo intenté mantener una conversación neutral, pero no me levanté para irme, ni puse un límite claro. No porque quisiera algo con él, sino porque no sabía cómo revertir una situación que yo misma había iniciado. En un momento, sin previo aviso, estiró la mano por debajo de la mesa e intentó tocarme la pierna. Me eché hacia atrás enseguida, incómoda, sorprendida. Él se rió, como si fuera un juego. Insistió con palabras que todavía me resultan desagradables de recordar. Me levanté, respiré profundo y le dije que tenía que irme. No discutí, no expliqué. Solo me fui. Él trató de hacerme sentir culpable, insinuando que yo lo había provocado y luego me echaba para atrás. No respondí. Tomé mis cosas y salí. Cuando llegué a casa, me invadió la confusión. No había pasado nada grave, pero tampoco era algo que me hiciera sentir bien. Me sentía usada, aunque yo misma había preparado el escenario para eso. No era víctima, pero tampoco me gustaba la versión de mí que estaba descubriendo. Y aún así, cuando hablé con mis amigas, modifiqué la historia. La recorté, la edité, la conté de forma que sonara más emocionante, más interesante. Ellas no reaccionaron con preocupación, ni con empatía. Solo con curiosidad morbosa. Con esa actitud que confirma si estás avanzando hacia el molde que ellas habían creado. Una dijo algo como, no creo que haya sido gran cosa, pero buen trabajo. Por algo se empieza. Como si estuviera escalando algún tipo de ranking absurdo. Como si engañar fuera un logro. Yo sentí, por primera vez, un reconocimiento extraño. Como si estuviera siendo aceptada en un círculo que nunca debí querer pertenecer. Esa sensación, equivocada y superficial, empezó a volverse adictiva. Después de esa primera salida, acepté otras invitaciones de 2 compañeros de la universidad. No hubo besos, ni encuentros físicos, pero sí insinuaciones, mensajes que ocultaba, conversaciones que jamás habría tenido antes. Y cada vez que hacía algo así, el peso en la conciencia se hacía más grande. No quería a ninguno. No me interesaban como personas. Yo solo quería mantener viva esa sensación de validación que había descubierto, a costa de destruir lo que tenía con Fede. Fede, por su parte, seguía siendo él. Cariñoso, atento, buscándome, sorprendiéndome con detalles pequeños que antes valoraba sin pensarlo. Me escribía mensajes bonitos, me pedía vernos, planeaba cosas para los dos. Y yo me hundía más. Era como vivir 2 vidas completamente opuestas. En una era la novia que quería ser, y en la otra era alguien que no reconocía. Y entonces apareció Eric. Lo conocí a través de uno de los chicos con los que ya había salido antes. No era cercano a mí, pero desde el primer momento sentí algo diferente. No amor. No conexión emocional. Era algo más inmediato y superficial. Eric era de esas personas que saben que son atractivas. Se movía con una seguridad casi arrogante. Hablaba mirándote directamente, sin distracciones. Sabía captar atención, sabía generar interés, sabía insinuar deseos sin decirlo explícitamente. Y yo, que en ese momento era un mar de inseguridades, sentí que él me veía de una forma que nadie más lo había hecho. Fue como encender un interruptor equivocado. No pensé en Fede. No pensé en consecuencias. No pensé en nada más que en cómo me hacía sentir esa mirada. Cuando me pidió vernos, acepté sin dudar. Sin analizar. Sin medir. Solo acepté. Nos encontramos una tarde en un centro comercial. Caminamos por un rato, hablamos de cosas sin importancia, y yo sentía esa mezcla de adrenalina y vergüenza que debería haber sido una alerta roja, pero no lo fue. Mientras hablábamos, él me hacía sentir deseada. Y yo, ilusa, confundí eso con validación. Cuando me dijo que quería seguir conversando en un lugar más privado, dudé unos segundos. Pero no lo suficiente. No lo necesario. Al final accedí, porque quería seguir sintiendo esa atención. Terminamos en mi departamento. Ni siquiera sé en qué momento se volvió tan natural, tan impulsivo, tan irresponsable. No fue romántico. No fue significativo. Solo fue físico, vacío y momentáneo. Cuando todo terminó, me invadió una doble sensación, culpa y una validación que no valía nada, pero que en ese momento me cegó. Cuando se lo conté a mis amigas, no lo hice desde la vergüenza, sino desde la soberbia tonta que había aprendido de ellas. Lo narré como si fuera algo que debía celebrarse. Ellas reaccionaron como si por fin hubiera evolucionado dentro de su grupo. Comentarios como al fin, ya era hora, eso sí es vivir me hicieron sentir reconocida, aceptada, validada. Y esa sensación me atrapó.
Comencé a ver a Eric con frecuencia, no porque hubiera amor, sino porque se volvió un escape. Un lugar donde yo me convertía en alguien que no era. Ignoraba mensajes de Fede mientras respondía rápido los de Eric. Me justificaba diciendo que podía manejarlo, que eventualmente lo dejaría, que no afectaría nada. Mentiras que me repetía para evitar enfrentar lo que estaba haciendo. Hasta que Eric dejó de responderme. Pasó de ser intenso y constante a ser frío y distante. Yo insistí, aferrándome a algo que ni siquiera tenía valor. Y cuando finalmente respondió, lo hizo con una frase que me destruyó más de lo que esperaba. No seas intensa. Solo fue una aventura de unos días. Yo tengo esposa. Sentí un golpe en el estómago. No sabía que me dolía más, haber engañado sin saberlo a otra persona, o descubrir que yo misma había sido tratada como algo desechable. Y ahí, sin darme cuenta, empezó a desmoronarse todo. Los días después de ese mensaje se sintieron interminables. No podía concentrarme, no podía dormir, no podía dejar de pensar en lo que había hecho y en cómo había permitido que todo llegara tan lejos. Me dolía haber sido engañada sin saberlo, pero me dolía aún más darme cuenta de que, para Eric, yo no era más que un entretenimiento pasajero. Una experiencia que podía olvidar sin remordimiento. Esa mezcla de vergüenza, culpa y herida en el ego me consumió por dentro. Fede empezó a notar que algo andaba mal. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba hablar, si había algo que me preocupaba. Su manera de intentar acercarse solo hacía que me sintiera aún peor. Me trataba con el mismo cariño de siempre, y yo ya no sabía cómo mirarlo sin sentir que mi propia existencia se había convertido en una mentira. Y entonces llegó el día en que todo se derrumbó. Fede había reservado una cena en un restaurante tranquilo. Dijo que quería que tuviéramos una noche para reconectar, para hablar sin prisas. Yo acepté porque no quería enfrentar la realidad, aunque una parte de mí sabía que algo dentro de mí ya estaba quebrado. El lugar era bonito, cálido, con luz tenue y música suave. Habíamos pedido pasta y vino. Él hablaba de su trabajo, de un proyecto nuevo, y yo apenas podía concentrarme. Mi mente estaba enredada en mi culpa, en mi vergüenza, en los mensajes que había recibido, en lo que había hecho, en lo que había destruido. Todo eso me tenía ausente, perdida. Y entonces cometí el error más grande, el que expuso todo lo que había intentado esconder. Sin pensarlo, sin darme cuenta, mientras él hablaba, lo llamé por otro nombre. Lo llamé Eric. El silencio que siguió fue inmediato, pesado, casi palpable. Fede dejó los cubiertos en la mesa. No se enojó de golpe. Primero se quedó mirándome, confundido, tratando de entender si había escuchado bien. Yo intenté improvisar, decir que fue un error, que había mezclado nombres sin querer, pero mi voz temblaba demasiado como para sonar convincente. Él respiró hondo. No gritó. No hizo una escena. Solo dijo, con una calma que dolía más que cualquier explosión. ¿Quién es Eric? No insistió, no levantó la voz. Solo me observó, con una mezcla de tristeza y sospecha. No tienes amigos con ese nombre. Nunca lo has mencionado, ¿por qué me llamaste así? Intenté sostener la mentira, pero cada palabra sonaba vacía. Fede tomó su teléfono, lo colocó frente a mí y dijo algo que me dejó sin aire. Muéstrame tu celular. Sentí un nudo en el pecho. Busqué excusas, intenté negarme, dije que no tenía por qué revisar nada. Pero él no se movió ni cambió el tono. Si no ocultas nada, no tienes motivo para negarte. Esa frase me partió por dentro. Había llegado al punto donde ya no podía esconder nada. Con las manos temblando, puse el teléfono en la mesa. Él lo tomó y empezó a revisar mensajes recientes. Su expresión cambió lentamente. Pasó de sorpresa, a incredulidad, a dolor, hasta llegar a una rabia silenciosa que jamás había visto en él. No necesitaba contexto. Las conversaciones hablaban por sí solas, insinuaciones, encuentros, fechas, fotos. Cada mensaje era una prueba más de que yo había cruzado límites una y otra vez. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente, con la voz quebrada. No respondí. No podía. Él golpeó la mesa con fuerza, haciendo que varias personas voltearan. Luego se levantó, respirando agitado, tratando de contener lo que sentía. Yo te amaba, dijo con un tono que me desgarró. Te cuidé. Estuve para ti en todo. ¿Y tú hacías esto? Me acerqué llorando, intentando tocarlo, pero él retrocedió de inmediato. No me toques. Su mirada estaba llena de un dolor tan profundo que apenas podía sostenerla. Apretó los dientes, tragó saliva como si estuviera conteniendo un grito y dijo algo que nunca olvidaré. ¿Y todavía tienes la cara de llorar? Esto no fue un error. Fueron mensajes, citas, encuentros. Esto es traición deliberada. Quise explicarle que no era por falta de amor, que yo había caído en un vacío emocional, que me había dejado influenciar, que él no tenía la culpa de nada. Pero mis palabras no significaban nada después de lo que había hecho. No quiero escucharte, dijo cortando mi intento de explicación. No quiero nada contigo. Nada. Tomó su chaqueta, dejó dinero en la mesa para pagar y me dio una última mirada, una mezcla de decepción y dolor que me atravesó. Adiós, Felicia. Se fue sin voltear atrás. Yo me quedé allí, sola, rodeada de personas que observaban sin entender. Tenía el teléfono en la mano, todavía mostrando los mensajes que destruyeron mi relación.
En ese instante entendí que había perdido al amor de mi vida. No por algo que él hiciera, sino por lo que yo decidí hacer. Esa noche me acompañó durante mucho tiempo. Y apenas era el principio del verdadero dolor. Después de esa noche en el restaurante volví a casa como si estuviera vacía por dentro. No era solo culpa. Era una mezcla insoportable de angustia, miedo, vergüenza y una sensación de pérdida que me atravesaba el pecho. Pasé horas sentada en la sala, mirando al vacío, repasando cada decisión que me había llevado hasta ahí, como si al entenderlas pudiera revertirlas. Pero nada podía cambiar ya. Al día siguiente sentí que necesitaba hablar con alguien. Buscaba consuelo, aunque no sabía de quién. Pensé, ingenuamente, que mis amigas podrían escucharme. Que al haber sido parte indirecta de este proceso, al menos me darían una palabra de apoyo. Me equivoqué. Nos reunimos en un café. Fui con los ojos hinchados de tanto llorar. Ellas estaban riendo cuando llegué, como si el mundo estuviera perfectamente bien para ellas. Me senté, respiré hondo y dije lo que había pasado. Fede terminó conmigo. Se enteró de todo. Hubo silencio, pero no fue un silencio empático. Fue un silencio curioso, casi morboso. Una de ellas sonrió con burla y preguntó. ¿Cómo te descubrió? ¿Le dijiste? Asentí. Intenté no entrar en detalles, pero ellas los exigieron. Cuando conté que me había confundido y había dicho el nombre de Eric en la cena, soltaron carcajadas. No lo creían trágico. Lo creían gracioso. Una dijo. ¿Qué estúpida? ¿Cómo dices el nombre? Ni siquiera sabes mentir. Nosotras jamás hemos sido descubiertas. ¿Qué clase de principiante hace eso? Otra añadió. ¿Para eso querías jugar como nosotras? De verdad, qué idiota. Cada palabra era un golpe. Yo intentaba mantenerme firme, pero me temblaban las manos. No había ni un rastro de apoyo. ¿No hubo un estás bien? No hubo un lo siento. Solo burlas y desprecio. Finalmente, la que siempre lideraba el grupo dijo. No es nuestra culpa que seas tan ingenua. Si ibas a engañar, había que hacerlo bien. En ese instante lo entendí. Lo que nunca había querido ver. Ellas nunca fueron mis amigas. Nunca se alegraron por mí. Nunca se preocuparon por mi bienestar. Solo celebraban el caos, la validación superficial, la destrucción disfrazada de libertad. Yo había intentado encajar en un lugar que jamás debí considerar, y ahora estaba pagando el precio. Me levanté sin decir nada y me fui. Ellas siguieron riendo mientras me alejaba. Lloré camino a casa, sintiendo una soledad que nunca había experimentado. Los días siguientes fueron pesados. No dormía bien, apenas comía, pasaba horas pensando en Fede, en mi relación, en todo lo que destruí con mis propias manos. No sabía si debía intentar recuperarlo o si debía aceptar que ya no había nada que salvar. Finalmente reuní valor y le escribí. No respondió. Lo llamé. No contestó. Sentía que si no hablaba con él, si no intentaba al menos explicarme, me arrepentiría para siempre. Una tarde lluviosa caminé hasta su departamento. Cuando tocó la puerta, tardó en abrir. Cuando finalmente lo hizo, su rostro estaba serio, cansado, como si yo fuera un recuerdo que quería borrar. Solo quiero hablar, dije con la voz quebrada. No tengo nada que hablar contigo, respondió, intentando cerrar la puerta. Puse la mano para detenerla. No quería entrar a la fuerza, solo quería que me escuchara. Solo escúchame, por favor. No quiero justificarme, sé que lo arruiné. Pero no quería perderte. Me dejé influenciar. Ellas me presionaron. Me hicieron sentir que si era fiel era porque nadie más me quería. Yo solo quería sentirme suficiente. Me equivoqué. Te amo. Por un momento creí que tal vez mis palabras podrían mover algo dentro de él. Pero su mirada se endureció más. Y eso que cambia, dijo, con frialdad. No me importa la razón. Me mentiste. Me traicionaste. Me humillaste. Pude perdonar un error, pero esto no fue un error. Fueron decisiones. Elegiste destruir lo que teníamos y ahora quieres que te escuche. Intenté acercarme, pero él retrocedió. No busco excusas, dije llorando. Solo quiero arreglarlo. Haré lo que sea. Puedo ir a terapia, puedo dejar de hablarles, puedo. Me interrumpió con una frase que me cortó el aire. Ya lo perdiste. No porque no quieras arreglarlo, sino porque yo no quiero volver a vivir esto. No quiero pasar mi vida con alguien que destruyó una relación sana por ego. Mi corazón se quebró por completo. Yo todavía tenía la esperanza de que, con tiempo, pudiera perdonarme. Pero en su voz no había duda. Tú ya no existes para mí, dijo, con los ojos brillosos. Vete. No me busques más. Cerró la puerta. No hubo gritos. No hubo insultos. Solo una despedida definitiva. Ese fue el final real. No hubo segundas oportunidades. No hubo mensajes después. No hubo un cierre compartido. Solo silencio. Y yo tuve que aprender a vivir con ese silencio durante meses. Los meses siguientes se volvieron una mezcla de tiempo detenido y dolor constante. No sé cuántas semanas pasaron exactamente, porque todo se sentía igual, días vacíos, noches largas, pensamientos repetitivos.
Intenté reconstruir algo de mi vida, mantenerme ocupada, alejarme por completo de mis antiguas amigas, incluso trabajar en mí misma. Pero el peso de la culpa seguía ahí, recordándome que no había un nosotros al cual volver. Eventualmente me enteré de que Fede estaba con alguien más. No pregunté detalles, no quise saber cómo la conoció, pero me enteré por redes sociales. Ella era distinta a mí, más tranquila, más madura, más serena. Se veía segura de sí misma, sin esa necesidad constante de validación que yo había confundido con libertad. La primera vez que vi una foto de ellos juntos, sentí una mezcla horrible de celos y tristeza. Yo seguía sin superarlo, aunque me esforzara en aparentarlo. Pero el golpe más fuerte llegó una noche. Ella había subido una foto sosteniendo un ramo de flores con una dedicatoria escrita por él. Reconocí su letra al instante. Era algo que él hacía conmigo, esos detalles simples, hechos con cariño, que yo había dejado de valorar. Ver eso me aplastó. Me dolió el orgullo, me dolió la inseguridad, me dolió sentir que ya no formaba parte de nada en su vida. Y ahí cometí otra estupidez. Sin pensarlo, le escribí a ella. Un mensaje privado, impulsivo, desesperado. Le dije que Fede aún me buscaba, que todavía hablábamos, que me extrañaba. Era mentira. Una mentira absurda, infantil, nacida del miedo a aceptar que él ya no era mío. Que había seguido adelante. Que yo ya no tenía un lugar. Ella no me respondió por texto. Me llamó. Cuando contesté, no habló de inmediato. Solo respiró unos segundos y luego dijo, con una voz firme y segura, algo que me dejó helada. Así que tú eres la persona que lo engañó solo porque tus amigas lo hacían. Ya escuché esa historia. Sentí como si me arrancaran el aire. Quise decir algo, pero no tuve tiempo. No sé qué esperas logrando esto, pero deja de intentar meterte en su vida, continuó. Su tono no era agresivo, pero sí implacable. Intenté explicarle, decir que solo estaba confundida, pero no me dejó. No sé qué pretendes. Él no quiere saber nada de ti. No tienes espacio aquí. Yo lo respeto. Tú no lo hiciste. Si estás celosa, resuélvelo sola. Pero deja de buscarlo. Sus palabras dolían porque eran verdad. Verdad cruda. Verdad sin suavizar. Y luego añadió, casi como un golpe final. Un consejo, deja de aferrarte a algo que tú misma destruiste. Nadie te quitó nada. Tú lo perdiste. Busca una vida propia y deja de compararte. Hubo una pausa, y remató con algo que me dolió de otra manera, aunque no tanto como lo anterior. Y, por cierto, cuídate y baja de peso. No te vendría mal. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una punzada de vergüenza y un dolor hondo, no por el comentario físico, sino porque sabía que ella tenía razón en todo lo demás. Yo había sido la responsable de todo. No había excusas. No podía culpar a nadie más. Yo hice esas elecciones. Yo crucé los límites. Yo destruí una relación sana por una necesidad superficial de validación externa. Perdí a un hombre que me amaba, no por falta de amor, sino por una crisis personal que manejé de la peor forma. Hoy no busco que nadie me vea como víctima. No lo soy. Lo que hice estuvo mal. Lo acepto. Lo enfrento. Y si algún día vuelvo a amar, no cometeré los mismos errores. Aprendí que la lealtad no se mide por las opciones que aparecen, sino por las decisiones que tomas cuando nadie te está mirando. Aprendí que ninguna validación externa vale más que una relación real. Y entendí, finalmente, que necesito aprender a quererme sin destruir a otros en el camino. Esta vez, de verdad, aprendí. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.